Bienvenidos al noticiero del Senado. Los invitamos a ver nuestros titulares. Auscultamos la realidad de las EPS. Son ineficaces y excluyentes. Senadores piden revisar su existencia, médicos reclaman mejores condiciones y los usuarios denuncian maltratos. Otro sector que aún no encaja en los propósitos del gobierno de mejorar su servicio para ponerlo a tono con la realidad social de los colombianos es el de la salud. No paran las quejas y reclamos contra las empresas prestadoras de salud, conocidas como EPS. Veamos la radiografía de un sector que terminó en manos del capital privado y enriqueciendo las arcas de unos pocos. Ante las críticas y quejas al sistema de salud que atiende las necesidades de los colombianos, quisimos escuchar a los afectados y saber de primera mano cuáles son sus reclamaciones. Sigue existiendo las clases. De hecho, aquí en Medellín hay unos pisos que si tú eres de ciertas EPS, como una medicina prepagada, te atienden súper, pero si tú vienes de una EPS como la nueva EPS, no es tan bueno. Las citas con especialistas son dadas hasta los 2 o 3 meses sin importar la gravedad del paciente. En noviembre, diciembre me contestaron que no había agenda, que llamara la semana siguiente, llama la semana siguiente, que la doctora no ha mandado la agenda y con su agenda. Y en este año, en enero, ya no contesta sino el contestador. La inasistencia en el servicio de urgencias termina muchas veces en la muerte de usuarios del sistema. Un ejemplo es el caso relatado por la señora Esperanza Medina, quien su mamá de 81 años, luego de sufrir una caída grave por una escalera, aún no recibe la atención adecuada. La hemos tenido aquí, le han programado cirugías, se las han cancelado. Inicialmente iban a hacer la cirugía sin ni siquiera tener aquí los aparatos y ayer me dicen que me la tengo que llevar, que le dan la salida, que tengo que volver a hacer todas las vueltas estando la cirugía ya autorizada. Debido a la falta de recursos en los centros hospitalarios, los usuarios se ven enfrentados al famoso paseo de la muerte. En vista de que yo me negué a llevarme a mi mamá, entonces le dejaron en el cuarto con total ignorancia, no le prestaron los medicamentos que necesitaba. A pesar de las soluciones planteadas por el gobierno, se requiere dar un vuelco total al sistema de salud. Como era de esperarse, los focos de la crítica se afinan sobre la efectividad y eficacia de las llamadas EPS. ¿Deben liquidarse o reformarse? El debate está servido. A partir de la creación de la Ley 100, quedó contemplado que la salud es pública. A pesar de la norma, las denuncias no paran en el sentido que se han convertido en privada y en un centro de negocios de unos pocos. Así lo denuncian senadores de la República. Enunciemos los problemas más graves. Corrupción. Ha devorado recursos del sistema subsidiado y eso tiene que ver con que desde el pasado se iniciaron prácticas que han desviado recursos de la salud. La intermediación. Lo que nosotros observamos es que se privilegia el negocio de los privados. Ellas cobran una especie de peaje por administrar los recursos y ese peaje lo sacan del sistema y son menos médicos, menos medicamentos, menos hospitalizaciones. Las EPS se están quedando con el dinero de la intermediación financiera y eso por supuesto está afectando toda la salud en el país. El monopolio. Otros que se metieron a esto pensando que este era un mercado en el que se podía especular y al volver esto un mercado especulativo, pues algunos han abusado con política de medicamentos, etc. Empezaron con nada, literalmente con la cédula y hoy son el sector financiero de los edificios de letras doradas, ¿no? Hubo alguna EPS esas que ha aumentado su patrimonio en 20 años en 150 veces. Desviación de los recursos a otros negocios. Según la Contralora General de la República, Sandra Morelli, este sistema debe repensarse. Por su parte, la Procuraduría abrió investigación a 34 gerentes de EPS por el manejo doloso de los dineros de la salud. La Supersalud denunció recobros por 4.5 millones de pesos en dosis de insulina en el tratamiento de diabetes, equivalentes a 51.000 millones de pesos. La intervención de Supersalud obligó a Saludcop a restituir 627.000 millones de pesos que habrían sido usados en campos de golf, construcción de clínicas y patrocinio de equipos de fútbol, entre otros. Todo esto ha llevado al sistema a un colapso económico total. La situación financiera de las EPS es muy difícil por muchos motivos. Uno, porque en el régimen subsidiado los municipios no le pagaron lo del régimen subsidiado a las EPS y estas a su vez no le pagaron a los hospitales públicos. Se espera en el Senado un debate de fondo con todos los sectores de la sociedad que reforme definitivamente el sistema de salud de los colombianos.
Los médicos también tienen su opinión. El 75% de la fuerza médica del país está asociado a través del portal de Médicos Generales de Colombia. Desde allí abogan porque el ciudadano se le atienda como paciente y no como un cliente. El 75% de la fuerza médica del país, 40.000 médicos, están asociados a través del portal Médicos Generales de Colombia desde hace 7 años, quienes también opinaron acerca del tema. Las EPS ciertamente anteponen el interés particular de ellos, económico, comercial, sobre el interés general que es la salud de todos los colombianos. Pero el asunto no termina allí. Lo más grave del caso es que los médicos no están cumpliendo con el famoso juramento hipocrático, pero porque el sistema los obliga a ello. Para las EPS, el buen médico, aquel que se esmera en atender con el suficiente tiempo a un paciente, de pedirle los exámenes que realmente necesita, el formularle las cosas que realmente necesita, se convierte en un elemento incómodo para las EPS. Hoy, debido al negocio comercial de la salud, un buen médico para el sistema es el que no formula, es el que no remite, es el que no pide exámenes de laboratorio diagnóstico, porque ese es el médico que le produce rentabilidad al sistema. Concluyó Poveda la necesidad de que el sistema de intermediación de la salud a través de las EPS deben transformarse y acabarse. En el Senado se avecina un gran debate a la salud. Los parlamentarios consultados expresan sus dudas sobre el futuro de las EPS. Debido a la crisis desatada por el mal manejo en el sistema de salud, se anuncia por parte del gobierno recursos por el orden de los 2 billones de pesos anuales al sistema. Pero senadores de la República encienden el debate en torno a si las EPS deben seguir o por el contrario cerrarse definitivamente. Las EPS que no sirvan, las EPS que no tienen solvencia económica, las EPS que no presten los servicios con indicadores de salud y bienestar, con oportunidad y con calidad los servicios, tendrán que ser intervenidas o liquidadas. Pero que sobran, eso está absolutamente claro. Ahora, el día en que no haya EPS, va a aparecer una nueva masa grande de recursos que van a poder llegar a la salud de los colombianos. En otra mirada del asunto, piden regulación y una concertación que dé salida definitiva a la crisis. No se quiere eliminar a las EPS, pero sí que funcione un modelo de administración regulada. Sería un error borrar de tajo la política de aseguramiento. Lo que hay que hacer es volverla humana. Tenemos que llegar a lo que ha exigido la Corte Constitucional en la sentencia T760. No deben existir ni régimen subsidiado ni régimen contributivo. El presidente dice, vamos a hacer la reforma al sistema, pero el ministro de Protección quiere hacer una cirugía no de fondo, sino una cirugía de forma. El gobierno, adicional a lo anterior, anuncia líneas de crédito con Bancoldex para las EPS del régimen contributivo y subsidiado, dado que las mismas le adeudan a hospitales, clínicas y empresas sociales del Estado más de 7 billones de pesos. La próxima semana les tendremos un amplio informe sobre la realidad del plan obligatorio de salud.